Camino al plebiscito. Este viernes se vota en el Congreso un nuevo estado de emergencia. En realidad es la prórroga, una nueva prórroga del estado de emergencia para la macrozona sur, un estado de excepción que se elimina, que no está en esta propuesta constitucional. Valentina Reyes está con nosotros y nos explica qué pasa con los estados de excepción en la propuesta constitucional. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Connie? Buenas noches. Revisemos de inmediato qué dice la propuesta, qué estados de excepción contempla. Vamos directo al artículo 300 de esta propuesta, donde dice que los estados de excepción son estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional, estado de sitio en caso de conflicto armado interno y el estado de catástrofe, que se ocuparía si hay calamidad pública. Con un terremoto, por ejemplo. Tal cual, catástrofes naturales. De hecho, así se define a través de la historia en que se ha usado el estado de catástrofe. Se elimina así el estado de emergencia que se ha usado en el último tiempo. Vamos a la próxima estación para justamente revisar la Constitución vigente ahí arriba, donde se define el estado de emergencia en el artículo 42 de la Constitución que nos rige hoy, que dice que se ocupa en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación. Por 15 días, y como tú dijiste, Connie, se prorroga, ¿no? Eso es lo que se vota el día viernes, mañana, claro. El día de mañana. Pero la propuesta constitucional habla solo de este estado de catástrofe, que es en caso de calamidad pública, dura 30 días y con el Congreso Nacional se podría extender. Ahora bien, para algunos el estado de catástrofe podría ser una herramienta de reemplazo al estado de emergencia, pero para otros no es así, porque persiguen finalidades distintas. Queremos invitarlos e invitarlas en sus casas a escuchar la opinión de dos expertos, dos miradas respecto a este punto de la propuesta constitucional. Desde el año 60, más o menos, hemos entendido que las catástrofes son naturales, no son situaciones de control de orden público. Entonces, cuando uno ve que no hay estado de emergencia, que es una herramienta excepcional para controlar situaciones que uno dice para controlar situaciones de orden público, pero en realidad es para proteger la integridad de la vida y los bienes de las personas. A mí me parece central que exista un debate respecto de la creación de instituciones fuertes que respondan de manera normal a la alteración del orden público en Chile. No estamos ante una guerra civil o un conflicto armado de carácter interno. Y eso tiene en un país democrático que ser afrontado por las fuerzas de orden público y las fuerzas de orden y seguridad. Ahí lo veíamos, por un lado... No hay acuerdo, claramente, Sí. si es que se puede utilizar el estado de catástrofe, de calamidad, para una situación como la que hoy día se vive, por ejemplo, en la macrozona sur. Pero además, lo que decía, ¿cierto?, el último académico, Sí. Es que tal vez, que no es necesario tener ese estado de excepción. Para él, lo hablábamos, la entrevista por supuesto es más extensa, ojalá el Estado tuviera todas las herramientas, pero dice que hay que ir más allá y que debería haber una herramienta, otra herramienta para el orden público, quizás fortalecer a las policías para ese tipo de situaciones. Son diferentes miradas y para ya ir finalizando los queremos invitar a revisar un poco en detalle de lo que dice esta propuesta sobre el estado de asamblea y el estado de sitio, que tienen que ver con conflictos armados internos o internacionales. Serían declarados por el presidente con la autorización del Poder Legislativo, Congreso y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Además, se debe determinar en qué zonas sería este estado de asamblea y estado de sitio. Y vamos a este estado de catástrofe, que tenemos la duda si podría o no reemplazar al estado de emergencia. Vamos a la siguiente estación, porque en el estado de catástrofe se declara por el presidente de la República, debe establecer el ámbito de aplicación y plazo de duración no mayor a 30 días. Si se quiere extender el plazo, ahí el presidente debe recurrir al Congreso Nacional. Y atención, el jefe del estado de excepción de catástrofe sería una autoridad civil, no una autoridad militar. Si lo quieren revisar, Connie, ahí Connie también lo está revisando. Sí, estoy revisando el artículo 302, es el que estabas leyendo recién, donde se define el estado de catástrofe, ¿cierto? Sí. Pero parte en el artículo 300, después 301 y 302. En el capítulo del Poder Ejecutivo. Ahí está, si lo quieren revisar, parte del debate constitucional, Connie, que también los invitamos a revisar en 24horas.cl. Muchas gracias, Valentina. De nada, buenas noches. Muy buenas noches.